Hola, hola, buenas tardes a todos, o buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que accesen este video. Bueno, mi nombre es Jorgelina, primero voy a presentarme. Soy profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, en Foz de Iguazú. Soy profesora de español ya hace unos cuantos años, que mejor no decir cuántos, y trabajo en la UNILA ya hace unos 3 años y unos meses, y estoy aquí por invitación del profesor Fabio Lima, al cual le agradezco esta invitación, y para mí es un placer enorme estar con ustedes a través de la pantalla y estar con ustedes virtualmente, pero también presencialmente, y agradecerle a la Asociación de Profesores de Español de San Paulo, que tanta trayectoria tienen y también siempre acogen todo tipo de propuesta y siempre invitan a gente tan importante, ¿no? Para este tipo de conferencias, y también cuenta con profesores muy dedicados y que defienden la causa del español en Brasil. Bueno, hoy voy a hablarles de las clases invertidas, un poco sobre las tecnologías y cómo trabajamos ese término aquí en la UNILA con los estudiantes de español. Bueno, un poco para contextualizar y para quien no conoce, la UNILA es una universidad federal, es un proyecto del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, una de las últimas universidades que creó en su último gobierno, y es un proyecto que congrega a universidades de toda América Latina, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Paraguay, de Argentina, de México, de Guatemala, de El Salvador, haitianos también, como de varias otras nacionalidades, tanto estudiantes como también profesores. Su meta es que el 50% de sus estudiantes sean brasileros y el otro 50% sean de nacionalidad no brasilera, así como también sus profesores. Bueno, como verán, es un desafío muy grande, es un desafío muy importante, y es un desafío con el cual batallamos todos los días. Bueno, la UNIL además cuenta con el ciclo común de estudios. ¿Qué es este ciclo común de estudios? Este ciclo común de estudios, básicamente, y en resumidas cuentas también, son 3 semestres donde los alumnos cursan, todos los alumnos de todas las carreras de toda la universidad, cursan español y portugués, español los brasileros y portugués los hablantes de español, y fundamentos de América Latina y filosofía. Bueno, español se cursa en el ciclo común en 3 semestres con 8 horas por semana en los 2 primeros semestres y 4 horas por semana en el último semestre. Como verán, es una situación que, claro, no pasa en todas las universidades, y es una situación también que genera un desafío también muy importante, ¿no? Porque son 8 horas por semana, implica dedicación, implica estudio, implica una preparación de clases tal vez donde tengamos que pensar muchas otras cuestiones que si tenemos, por ejemplo, 2 horas o 1 hora de español, porque tenemos que pensar una serie más de actividades, etc. Para que ustedes también entiendan, no seguimos un libro didáctico, o sea, no trabajamos con un manual de texto, porque creemos que los manuales que actualmente están en el mercado no responden a los objetivos y a los desafíos a los cuales tiene que responder la UNILA. Creemos que muchos de estos manuales, no todos, claro que estoy hablando de una manera general y además no es el tema de mi charla hoy, pero muchos de estos manuales proyectan una imagen que tiene que ver más con esa imagen de España o el español de España, que no criticamos ni estamos a favor ni en contra, sino que es diferente a la propuesta que se plantea la UNILA, que tiene que ver más con un desafío latinoamericano, ¿no? Y que tiene que ver más con la integración de los países de la región. Bueno, entonces no seguimos un manual, perdón, no seguimos un manual, y además, para que ustedes tengan en cuenta algo, somos en la actualidad más de 40 profesores, 20 profesores de español y 24 profesores de portugués, lo que implica que las
reuniones se realicen tipo asamblea, ¿no? Porque somos 44 profesores que tenemos que concordar en objetivos a seguir, en una grade curricular a seguir, etc. Estamos en este momento modificando y repensando, la verdad, la grade curricular, y cada uno de nosotros tiene autonomía y libertad para trabajar las actividades que considera adecuadas para su clase. Lógico que llegamos siempre a un determinado consenso de algunas cosas y determinados objetivos que hay que seguir, ¿no? Bueno, hace más o menos 2 años el profesor Iván Ulloa, que es mi compañero, trabaja conmigo aquí en la UNILA, comenzó un proyecto que tiene que ver con la creación, digamos, la idealización de un manual intercultural pensado para estudiantes de la región. Entonces conversó conmigo, debatimos también qué actividades podríamos pensar a partir de ese eje, que sería pensar una propuesta intercultural y bilingüe. Bueno, llegamos a un acuerdo y empezamos a elaborar diversas actividades, que además esas actividades están libres en internet, cualquiera las puede descargar, las puede bajar, las puede criticar, puede hacer recomendaciones y las puede usar también en su clase y adaptarlas, ¿no?, a su clase. Cuando surgió esta propuesta, yo también pensé en trabajar con tecnología, porque bueno, es mi área de estudio, y también porque quería trabajar con ellos la parte de lo que llamamos la literacidad crítica digital. Entonces, en 2014 trabajé con el grupo de antropología y de historia, con lo que hoy les voy a hablar un poquito y les voy a contar este proyecto, que son las clases invertidas. Claro que vuelvo a repetir, nosotros como profesores de español en la UNILA no somos profesores del curso de letras específicamente, somos profesores de todos los cursos, o sea que pasamos por todas las carreras de la UNILA. Bueno, me hice unos machetes aquí para ir siguiendo y para no perderme aquí la conversación, entonces lo voy a ir viendo para poder comentarles a ustedes este proyecto. Bueno, vámonos. ¿Cuál es el concepto? Me gustaría empezar así. ¿Cuál es el concepto de clases invertidas? El concepto de clases invertidas no tiene nada nuevo, digamos que no es algo nuevo, sino que se apropia de varios conceptos ya trabajados, ¿no? O sea que no es una metodología nueva. Cuando apareció el concepto de clases invertidas aquí en Brasil, hizo un boom así como si fuese una novedad, como si fuese algo nuevo, pero no lo es, porque el concepto de clases invertidas nada menos y nada más que es trabajar con la inversión de la clase. O sea, los alumnos van al espacio formal del aula para discutir conceptos y para debatir y pensar entre todos las dudas que puedan haber surgido a partir de los videos que el profesor va a grabar durante la semana para la clase. Entonces les voy a contar un poquito cómo se dio esta metodología. Antes que me olvide y para que ustedes busquen si tienen interés, el concepto de clases invertidas nace en Estados Unidos cuando un grupo de alumnos le comenta al profesor que va a faltar en repetidas oportunidades a la clase porque tienen que entrenar, son deportistas profesionales y tienen que entrenar, entonces no podrán estar presentes en todas las clases. De esta forma los profesores pensaron, ¿cómo podemos hacer para que los alumnos no pierdan ese contenido de todas las clases que van a faltar? Bueno, grabamos las clases, los alumnos ven las clases en cualquier momento durante la semana y al llegar a la clase, van a la clase para plantear las dudas y dificultades que tuvieron a partir de el video que grabó el profesor. Claro que no es así tan simple, ¿no? Yo lo estoy un poco resumiendo, pero les voy a contar cómo trabajé yo.
Bueno, primero por un lado hice una encuesta inicial con los alumnos. ¿A qué se debió esta encuesta inicial? Bueno, una encuesta inicial para mí es fundamental antes de empezar cualquier curso para conocer las necesidades de ese curso. Porque no es lo mismo que yo le dé clase a los alumnos de ingeniería, de medicina, de ciencias políticas, que le dé clase a los alumnos de antropología, de historia o de letras. Porque todos van a tener objetivos diferentes y necesidades diferentes. Y además, porque no todos los alumnos, ya lo sabemos, son iguales. Entonces, puede haber un grupo al que le guste más trabajar con tecnología y a otro grupo que no le interese trabajar con tecnología. Y también, referido a esto, hago aquí un paréntesis para decirles, no es obligatorio trabajar con tecnología. Hoy en día vemos en repetidas oportunidades artículos de opinión o también artículos académicos como así publicidad, etcétera, de que ponen a la tecnología como aquella que va a venir a motivar a los alumnos, aquella que va a venir a traer una experiencia nueva para los alumnos. No es así, sabemos que no es así, y la tecnología nada más es una herramienta que nos auxilia en ciertos procesos. No nos salva de nada, nunca nos va a salvar y nunca el profesor será insustituible por una tecnología. Y también otro paréntesis aquí importante es que cuando nos preguntamos por qué trabajar con tecnología, también nos tendríamos que preguntar por qué no trabajar con tecnología, ¿no? Considero que las tecnologías son eso, una herramienta que están ahí para auxiliar al profesor y que si los alumnos, que no todos son nativos digitales, porque el término nativos digitales también me parece, desde mi punto de vista, que se ha utilizado muchas veces, se ha hecho un uso erróneo de ese concepto, porque no significa que porque tenemos determinada edad somos nativos digitales y porque tenemos otras somos inmigrantes digitales, ¿no? Somos más bien usuarios o no usuarios de Internet. Bueno, hay alumnos que son más usuarios y otros que son menos usuarios de Internet, ¿no? Entonces, un poco con esto iba a realizar ese cuestionario inicial. Ese cuestionario inicial permite ver si los alumnos manejan o no la tecnología, qué concepto, qué ideas tienen sobre la tecnología, para después trabajar lo que llamamos la literacidad crítica digital y también qué conceptos tienen sobre aprender una lengua, ¿no? Bueno, hice el cuestionario inicial, entonces con un grupo que era el grupo de antropología de 19 alumnos y el grupo de historia de 25 alumnos, y a partir de ese cuestionario inicial analicé los datos. Los datos me arrojaron que el 78% de esos alumnos aproximadamente le gustaba trabajar con tecnología y especialmente remarcaron los videos. Bueno, podemos hacer otro estudio también de por qué remarcaron los videos los alumnos y no nombraron otra herramienta digital, ¿no? Tal vez porque la imagen siempre llama más la atención, ¿no? Porque si tenemos una imagen con un texto de 10 líneas y si tenemos un texto apenas de 10 líneas, posiblemente haya más usuarios que lean que el texto con imagen de 10 líneas y no apenas el texto de 10 líneas, aunque digan los dos la misma cosa. Pero bueno, ese es otro estudio. Bueno, a partir entonces de ese concepto, decidí buscar un poco cómo trabajar con videos en la clase. Y me deparé con el concepto de clases invertidas. El concepto de clases invertidas, como les dije en un principio, no es nuevo y trabaja básicamente con videos. O sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso y es algo que la educación viene haciendo desde hace muchos años. ¿Cuál digamos que es así como el eje central de las clases invertidas? El eje central de las clases invertidas es que el profesor durante la semana graba un video referido al contenido que trabajará en clase y los alumnos tienen determinado tiempo para ver ese video
y llevar las dudas, hacer una tarea a partir de ese video y llevar las dudas a la clase. O sea, el profesor no está en la clase apenas para explicar el contenido, no pierde tanto tiempo apenas explicando el contenido, sino que está en la clase como un mediador de ese aprendizaje de la otra lengua. ¿Cómo lo hice yo? A partir de los contenidos que íbamos a trabajar en la clase, teníamos clase los martes y los jueves, yo grababa el video los lunes, lo publicaba en YouTube. Si ustedes buscan en YouTube por mi nombre, van a encontrar mi canal y verán ahí que hay una serie de videos que fueron subidos a YouTube a partir de las clases que grababa. Entonces grababa el contenido los lunes, lo publicaba en YouTube. Cuando lo publicaba le mandaba un mensaje a todos los alumnos con el link de YouTube para accesar y tenían una pequeña tarea que realizar. Claro que no era para el martes, sino que esa tarea la iban a realizar siempre para el jueves. Un ejemplo, si trabajábamos, por ejemplo, en modo imperativo, yo le grababa un video con una explicación básica. También no podía extenderme mucho porque un video de más de 5, 10, 15 minutos los alumnos terminan no viendo. Y porque es la característica del video, ¿no? De que es un video corto, succinto y que sea breve. Entonces grababa una pequeña explicación sobre el modo imperativo, le explicaba más o menos qué íbamos a trabajar en la clase y a partir de lo que íbamos a trabajar en la clase le dejaba una serie de enlaces y una serie de materiales para que ellos el martes, el miércoles y el jueves por la mañana, porque la clase era el jueves por la tarde, pudiesen buscar en internet sobre esos contenidos. De esta manera iban a la clase para debatir el contenido que ellos habían buscado, el contenido que ellos habían encontrado, y no apenas iban a la clase para escucharme a mí mediante una explicación o para hacer determinadas tareas de una actividad didáctica, sino que iban a la clase más para debatir y discutir. Bueno, después de un tiempo de hacer esos videos, también percibí que una manera de involucrar a los alumnos y también involucrar a los alumnos en su formación diaria era que, ¿por qué no pedirle a los alumnos de la UNILA, de los diferentes países hispanohablantes, que grabasen el video conmigo? Así fue como grabé varios videos con paraguayos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, explicando diversos temas del español y trabajando diversos contenidos. Claro, al finalizar el semestre hice una evaluación con los alumnos y los resultados fueron un poco positivos, diría un poco porque no fueron tan positivos como tal vez imaginemos, y fueron un tanto negativos. Ahora les voy a explicar por qué. Por empezar, mis videos eran caseros, o sea, los videos que yo grababa los grababa de la misma forma que estoy grabando este video para ustedes. Y muchas veces grababa el video con la tablet o con el propio celular. Entonces, no necesitamos, digamos que un conocimiento avanzado sobre cómo grabar un video, ni tampoco necesitamos un súper aparato para grabar un video. Pero, algunas cuestiones. Los videos eran, digamos que conmigo, todo el tiempo, durante 5 o 10 minutos, hablando sobre algún contenido gramatical o sobre algún tema cultural que trabajaríamos en clase. Y eso hizo que las primeras clases, todo bien, pero ya a la mitad del curso los alumnos se cansasen de esa repetición constante, ¿no? Y uno podía ver, porque el YouTube te permite ver la visualización, y uno podría ver a través de la visualización cuántos alumnos habían accedido al video y también por la participación en clase, ¿no? O sea, yo me daba cuenta si habían visto o no el video por la participación en clase y por la tarea que tenían que realizar.
Y me di cuenta que ya a mitad del curso, digamos, los alumnos ya habían perdido el interés. Entonces, cuando hicimos esta evaluación final, una de las cosas que ellos comentaron, que me pareció un punto súper positivo que lo hayan comentado, fue que los videos no estaban editados. O sea, era mi imagen apenas, era mi voz apenas. Eso cambió un poco cuando los videos eran con los alumnos, como les comenté anteriormente, de los otros países, ¿no? Que no eran argentinos, que eran bolivianos, que eran paraguayos, porque argentinos ya me escuchaban a mí, que no eran, que eran peruanos, que eran bolivianos, que eran mexicanos, etc. Como que le daba una mayor interacción y despertaba cierto interés. Ahora, cuando el video era conmigo, como todo bien, 10 videos, pero cuando ya llegamos al número 11 ya nos cansamos y perdimos el interés. Y además, yo no los editaba, quiero decir, yo no les ponía ni música, ni una frasecita abajo, ni una llamada, nada. Entonces eso los hacía monótonos, ¿no? Creo que ese es un punto a tener en cuenta. Si vamos a desarrollar esta metodología, que es muy válida en otros sentidos que les voy a explicar, debemos tener en cuenta también que el video por sí mismo no los va a motivar, ni significa que porque yo grabo un video los alumnos obligatoriamente lo van a ver. Una de las formas también de esa grabación del video, que me parece también importante, fue de que con eso me acerqué más a los alumnos, porque les pude demostrar, o ellos pudieron ver, en realidad, ellos pudieron ver esa cercanía que yo tenía con ese manejo de las nuevas herramientas que tal vez a veces para ellos les parece distante o una brecha entre el profesor y el alumno. Bueno, otra de las ventajas de las clases, de haber usado las clases invertidas con esos grupos, fue que también pude interactuar más con los alumnos hispanohablantes de otras nacionalidades, y también los brasileños pudieron actuar más con ellos. Digamos, los que hablaban español, los que aprendían español, los que aprendían portugués pudieron interactuar más, ya sea por la grabación de videos, ya sea porque los alumnos veían los videos y después tenían que hacer alguna actividad que siempre implicaba hacerle una entrevista a tu compañero argentino, uruguayo, hacerle una entrevista a tu compañero haitiano, una serie de actividades que si ustedes ven los videos van a ver que están enumeradas. Otra de las características también importante que tuve en cuenta fue de que al subir cada video dejé el video con una licencia libre. ¿Qué significa que el video tenga una licencia libre? Significa que el video cualquier persona lo puede bajar y lo puede utilizar en las clases, inclusive lo puede remixar, o sea, readaptar, siempre sin fines comerciales, ¿no? Y eso también me parece importante porque trabajamos mucho con los alumnos también sobre ese concepto de los contenidos abiertos en las clases. O sea, en la medida que el profesor realiza una actividad, en la medida que el profesor realiza un contenido y lo deja en internet, creemos que ese contenido debe estar libre y ser un recurso educativo abierto para que otros profesores también puedan hacer uso de ese material. Otra de las características también fue de que en el espacio de clase los alumnos pudieron debatir más, discutir más y se fomentó más el concepto de autonomía. O sea, yo no era la profesora de que llegaba a la clase, les pasaba el contenido y les mandaba a hacer una tarea, sino que ellos eran quienes tenían que investigar el contenido y venir a la clase a exponer, a debatir, a exponer, no me gusta mucho esa palabra, sino que a debatir ese contenido. Cuando trabajamos con el concepto de autonomía, lo hacemos siempre desde también Paulo Freire,
entendiendo cómo la educación como ese proceso de transformación, ¿no? Entonces pude trabajar con ellos más el concepto de autonomía, y al principio les costó mucho porque no les gustaba la idea de tener que estar durante la semana buscando el contenido, ni tampoco tener que estar ahí buscando en páginas de internet o en libros en la biblioteca sobre lo que íbamos a trabajar, sino que preferían que yo se lo dijese. Y iban a la clase un poco tímidos, no se animaban a hablar, etc. Pero lo fuimos trabajando a medida que pasaron las clases para, cuando terminó el curso, realmente ser un resultado muy positivo. Eso también permitió, de cierta manera, que ellos practicasen el español en la clase y fuera de la clase. Algo que no les comenté, pero que es súper importante, es que los links o los enlaces o los materiales que yo le pasaba para buscar ese contenido, siempre yo se los pasaba. O sea, no les decía, hoy vamos a trabajar la interculturalidad en la clase y ustedes busquen lo que significa eso en internet o en los libros en la biblioteca. No. Sino que yo le daba una serie de enlaces, y a partir de esos enlaces o a partir de los materiales, libros, fotocopias, etc., ellos tenían que buscar. O sea, si se pasaban de esos enlaces o esos materiales que yo les recomendaba y buscaban en otros enlaces o en otros libros, siempre trabajábamos también cuál era la bibliografía que habían manejado, por qué la habían buscado, etc. Porque me parece también que trabajar en la clase es fundamental, trabajar ese concepto de autonomía en la manera que yo le doy autonomía al alumno, pero le doy los pasos o lo guío en realidad para llegar a esa autonomía, porque autonomía no significa, bueno, el alumno ahora busca donde quiere, hace lo que quiere y es libre para lo que quiere, de manera alguna, ¿no? Entonces pude ver durante todo el semestre cómo ellos fueron buscando también de a poquito, porque fue como una tarea así de hormiguita, en otros enlaces que yo le pasaba, o en otros libros, y que empezaron tímidos y se fueron soltando cada vez más. Como así también con la lengua. Al principio empezaron tímidos y después se fueron soltando cada vez más para debatir cada vez más y también para cuestionarse cada vez más, que esa era la idea. Y me parece que ese otro de los conceptos fundamentales de las clases invertidas es el reflexionar todo el tiempo sobre lo que estudiamos, para qué lo estudiamos y por qué lo estudiamos. Y eran 3 preguntas que teníamos siempre como eje dentro de la clase. Bueno, la evaluación final también arrojó otros resultados, ¿no? No solamente lo de la edición de vídeos y eso que a veces se comenzó a hacer, comenzó a cansarlos porque comenzó a ser repetitivo, sino también de que fue una experiencia muy positiva para ellos, porque fue una manera de integrarse también con los otros alumnos, fue una manera de aprender español fuera de ese espacio de la clase, porque aunque tuviesen muchas horas de clase, 8 horas por semana, que les puede resultar mucho y que puede parecer mucho, muchas veces perdemos tiempo dentro de esas 8 horas por semana con corrección de tareas o la explicación de algo gramatical, y al ser también un grupo numeroso van preguntando muchas cosas que a veces hace que la clase se extienda mucho tiempo y se pierde el foco del debate, de esa reflexión constante, como dije anteriormente. Bueno, creo que para finalizar, ya como conclusión, porque mi video ya está en media hora y no los quería tampoco cansar, encuentran este trabajo, lo encuentran si lo buscan en internet por mi nombre y ponen clases invertidas, van a ver 2 o 3 artículos que hay en internet sobre eso, sobre los cuales escribí. Quería decirles también al final de que esta experiencia no la volví a repetir con otros grupos,
pero no porque no me haya resultado satisfactoria, sino que me resultó muy satisfactoria, sino por la falta de tiempo. Y sé que es algo que ustedes deben estar pensando ahora y que lo van a decir posiblemente después cuando haya preguntas. Entiendo que realizar este tipo de trabajo requiere que nos sentemos a grabar un video. Por ejemplo, yo tenía que hacer un guión, porque no podía sentarme simplemente y ponerme a hablar, sino que tenía que hacer un guión, tenía que buscar en internet o en la biblioteca qué libros iban a leer, dónde iban a buscar, cuál era el tema que íbamos a tratar, cómo lo iba a abordar, etc. Tenía que tener cuidado también en la grabación, porque tenía que grabar con más cuidado para que ellos me entendiesen, etcétera, etcétera. Y me parece que ese es un punto fundamental también cuando hablamos de tecnologías. O sea, sí, las tecnologías están ahí, las tecnologías los alumnos la usan, etcétera, pero requiere mucho tiempo por parte del profesor y también por parte de los estudiantes. Ahora, a mí también me gustaría cuestionar algo. Pongámonos a pensar si ese tiempo que perdemos, si ese tiempo que utilizamos grabando un video o ese tiempo que utilizamos realizando un video para las clases o haciendo una actividad interactiva en internet o haciendo una wiki o haciendo un blog o publicando en el Facebook, etc. Si ese tiempo que utilizamos no es el mismo que utilizamos preparando cualquier otra actividad. Me parece que sí. Me parece que la respuesta está en que sí, utilizamos ese tiempo también haciendo otro tipo de actividades, entonces no veo por qué hay que tenerle cierto miedo, entre comillas, a las tecnologías. Ahora volvemos de nuevo a la pregunta inicial. Entonces, ¿por qué yo no la volví a usar? Bueno, un poco por el tiempo también que eso me generaba y otro poco porque el segundo grupo que tuve, que fue en el 2015, no era un grupo menor, porque ya era intermedio 2, era un grupo menor al que no le gustaba mucho usar la tecnología, sino que le gustaba hacer otro tipo de actividades y fui adaptándome un poco al grupo y ellos también se fueron adaptando un poco a la metodología. Y en el 2016, que sería este año, que recién empezamos, he comenzado a usarlos con el grupo de ciencias políticas. Tengo dos grupos, tengo el grupo de ingeniería y de ciencias políticas. Con el de ingeniería no he comenzado a usarlo porque el grupo de ingeniería también tiene otro tipo de necesidades, este intermedio 2 también, tienen que enfocar un poco más en la escritura. Y les pregunté en ese cuestionario inicial y poca gente, o la minoría, se manifestó a favor de utilizar videos o grabar videos para las clases. En cambio, el grupo de ciencias políticas fue más receptivo, entonces he comenzado a grabarlos. Bueno, como reflexión final, para finalizar, les quiero decir que yo empecé muy entusiasta hace unos años de la tecnología y cada vez fui bajando mi entusiasmo, pero no lo dejo de lado, pero cada vez fui bajando un poco el entusiasmo. Pero quiero decirles como reflexión final que la tecnología nunca va a ayudarnos a superar un problema dentro del espacio de clase. Va a auxiliarnos a trabajar esa actividad, va a auxiliarnos a realizar, a poner tal música o a poner tal video. Pero creo que esa es la palabra adecuada, auxiliarnos más que a ayudarnos, o cuando decimos, porque eso nos motiva, no. Me parece que atrás de esa motivación del alumno por las tecnologías hay muchas otras cosas que tendríamos que analizar y no simplemente la tecnología por sí. Bueno, un beso a todos. Estaré aquí, quedé vela descabelada y la computadora. Bueno, estaré aquí para responder sus preguntas, que espero que sean muchas,
y cualquier cosa también estaré siempre virtualmente y presencialmente. Los espero a todos en el Congreso de la ABH en agosto. Chao, chao.